Muy buenos días, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a Cristo en nuestra familia. Como cada reunión, le damos las gracias al Señor por permitirnos estar aquí en casa para transmitir. Le damos gracias al Señor por permitirnos tener este tiempo, cuya única razón es hablar de su palabra, es hablar de las cosas eternas. Le damos gracias a Dios por permitir disponer el corazón de todos y cada uno de ustedes, de los presentes y de los que están en casa de manera virtual. Le pedimos al Señor que envíe de su Espíritu Santo para que prepare nuestras mentes, nuestros corazones, para que prepare nuestra atención por todo aquello que el Señor tenga para decirnos el día de hoy. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es permanente. La palabra de Dios es para cada día. Inmersa en el Padre Nuestro, la oración suprema dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En otras palabras, el pan de vida, el pan nuestro para nosotros es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es la palabra viva de Dios. La palabra de cada día, dánosla hoy. Porque la palabra para cada día tiene un propósito, tiene un objetivo, va dirigida hacia aquellos que buscan al Señor y se presenta como una respuesta, como un aliciente, como una esperanza, se manifiesta como fe para darnos el fin conforme a la voluntad del Señor para cada uno de nosotros. Decimos entonces gracias, gracias Dios por permitirnos tener este tiempo. Bienvenido seas, Espíritu Santo. Te pedimos que seas tú el que dirija esta reunión y, como en cada reunión, que sea la palabra del Señor la que nos hable en este día. Gracias, 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 Señor. Ayúdanos a permanentemente mostrar un corazón agradecido por todas y cada una de tus bendiciones, que de ninguna manera nos olvidemos de saber que si vivimos es, Señor, por tu voluntad, y que si morimos es por tu voluntad. Permítenos, Señor, estar conscientes de esto todo tiempo, porque de esa manera nosotros, sabiendo que nuestro tiempo para nosotros es breve, que es como un suspiro, y sabiendo que hay una promesa de vida eterna, que esto nos permita mantener nuestros ojos en tu palabra, en la eternidad. Te damos gracias, gracias nuevamente, gracias en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Bien, como cada reunión vamos a proceder a la proclamación del día de hoy. Inicialmente voy a leer la escritura sobre el cual basamos la proclamación de hoy, que es segunda de Corintios en el capítulo 1, a partir del versículo 6, el 7, Salmo 34, 17, Salmo 34, 18 y Salmo 34, 19. Se los hemos hecho llegar, lo tiene usted también, si gusta leerlo o si gusta escucharlo o si gusta proclamarlo más tarde. Dice la palabra del Señor así: pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para nuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Me llama la atención que en este versículo dice que el objetivo de la tribulación o de la consolación es exactamente la misma. Es para nuestra consolación y salvación. Cuando habla de consolación, dice que también es para nuestra consolación
y salvación. Y resalto la palabra salvación, cualquiera que sea el escenario. Y continúa diciendo, y nuestra esperanza respecto de todos nosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo somos en la consolación. Claman los justos, y Jehová escucha, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. En la primera parte está hablando el apóstol Pablo dirigiéndose a la iglesia de Corintios y está exhortándolos para diciéndoles que hay muchas cosas que en el día a día nos producen angustia, nos producen ansiedad, nos producen tristeza, quizás depresión, quizás esto le suene familiar. Pero vea lo que dice el apóstol Pablo a través de esta carta a la iglesia de Corintio. Si somos atribulados, si estamos angustiados, es para que el Señor envíe consolación y salvación. O bien, si hemos sido consolados, es para que a través de la misma manera que somos consolados, nosotros también tengamos la capacidad de consolar a otros, sabiendo que hemos sido rescatados de nuestra manera vana de vivir, dice la Escritura. Y esta consolación y salvación se opera en el hecho de que no hay una prueba que no sea humana. Cualquier prueba tendrá una semejanza con la que está pasando otra persona. A veces pensamos que las dificultades por las que estamos pasando simplemente nos ocurren a nosotros y que no hay a nadie más que pueda sucederle y por lo tanto no hay nadie que pueda comprenderme o que pueda entenderme. Esto, en el pensamiento del hombre, es un engaño. Y este engaño me lleva a tener sentimientos de minusvalía, me lleva a tener sentimientos como Dios no me ama, Dios no me quiere, Dios ya se olvidó de mí. Y la consecuencia de un pensamiento de esta naturaleza, el propósito de ella, finalmente es negar la potestad de Dios, que es por sobre todas las cosas, algo que no podemos perder en perspectiva es la potestad y la soberanía de Dios. Dios es Dios. Dios no falta a su palabra. Dice la Escritura que Dios no es hombre, y al decir que no es hombre, porque sabe que el hombre está lleno de imperfecciones. No es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta de lo que Dios ha dicho. Y Dios ha prometido, ha expresado que todos aquellos que confíen en Él, para nosotros ahora, todos aquellos que hayan aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su Redentor, como su Salvador, como la única fuente de salvación, nos es permitido saber que ahora somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, Dios promete sostenernos permanentemente, rescatarnos de nuestras dificultades, rescatarnos de nuestras angustias, sostenernos todo el tiempo mientras permanezcamos en esta vida tal y como la conocemos. Y esto es para que un día el Señor nos lleve a una siguiente etapa que se llama la vida
eterna. De tal manera que no hay una sola prueba que no sea humana, y el Señor también ha prometido que de la misma manera que viene la prueba, aunque sea una prueba difícil, aunque piense que no lo voy a superar, el Señor promete para aquellos que creen en Él enviar la solución. Quizás tardare un poco, quizás tardare la respuesta del Señor, pero en la palabra de Dios dice que llegará la respuesta. Esa es la promesa. Y al mantener mi expectativa en que la promesa llegará, eso se llama fe. Tener la confianza de que Dios lo ha dicho y lo hará, de que Dios lo ha prometido y lo hará, de que enviará su respuesta y llegará esta. Aunque tardare su respuesta, yo sé que llegará. Yo sé que mi Redentor vive. Y Dios quiere transmitirnos esta esperanza en el día a día, para decir, aunque tú no te des cuenta, aunque tú no me veas, yo estoy aquí. Y estoy aquí para consolarte y estoy aquí para salvarte. Y de la misma manera, situaciones que son parecidas entre unos y otros, nos identificamos con otras personas que están viviendo circunstancias difíciles parecidas a nosotros. Por ejemplo, alguien que está pasando por un proceso de enfermedad relacionado con la especialidad a la cual yo me dedico, que está pasando por un problema de cáncer, automáticamente esa persona, cuando ve a otra persona que está pasando por lo mismo, se identifica. ¿Y para qué se identifica? A veces lo escucha uno en los pasillos cuando la persona está esperando al médico o está esperando alguna situación en específico y empiezan a platicar y el testimonio de esas personas resulta ser que añade una expectativa para que la otra persona tenga confianza cuando uno dice, yo pasé por eso y lo he superado, yo pasé por eso y estoy en control, yo recibí esa noticia pero estoy en tratamiento, yo recibí pero me mantengo en el día a día, y exhorta a la otra persona diciendo, no te preocupes, no te preocupes, poco a poco saldrás de esta situación. Lo decimos humanamente, pero Dios ya lo sabía, ya no lo dice en su palabra. Y en la medida que nosotros hemos sido consolados y hemos sido salvados, es en esa perspectiva que tenemos la capacidad de consolar a otros. Para eso es. Y el Señor crea muchos ministerios. Hay ministerios de personas que han estado involucradas en las drogas, en dependencia de drogas, y que una vez que lo han superado, gracias al favor de Dios, estas personas pueden hablarles a otros que están pasando por la misma circunstancia porque entienden la problemática. Alguien que está pasando por una situación de cáncer entiende la problemática y ahora tiene la capacidad de exhortar a otras personas de la misma manera diciendo, no te preocupes, saldrás adelante. Recuerde, conforme a la voluntad y al propósito de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Es ahí donde empezamos a mantener nuestra expectativa. Y es ahí donde la Escritura dice que somos compañeros de las aflicciones y somos compañeros de la consolación. De esto está hablando Pablo. Y continúa diciendo, la palabra de Dios me responde y me dice, esto es así porque cuando los justos claman, yo los escucho. Ahora, ¿quién es justo delante de los ojos de Dios? Aquel varón que escucha la palabra de Dios. Aquel varón que no solo escucha la palabra de Dios, sino que obedece la palabra de Dios. Y para nosotros esto empieza cuando escuchamos hablar del Salvador, cuando escuchamos hablar del Redentor. Y cuando nosotros lo comprendemos, lo entendemos y algo ocurre en nosotros
por obra del Espíritu Santo, para reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso me justifica delante de Dios y me hace justo delante de Dios. Y por eso la palabra dice, claman los justos y Dios los escucha. Jehová los escucha. Y no solo los escucha, sino que los libra de todas sus angustias. ¿De cuántas angustias? De unas cuantas, de todas sus angustias. Esa es la obra del Señor. Esa es la expectativa para nosotros. Cercano está el Señor. Cercano está Jehová de los quebrantados de corazón, de aquellos que lloran, de aquellos que sufren, de aquellos que están pasando por circunstancias difíciles. Dice que el Señor está cerca. Y si el Señor está cerca, lo que tiene que ocurrir en la vida del hombre es darse cuenta que ahí está el Señor y decirle, Padre, Padre, ayúdame. Padre, no me abandones, tal y como nuestro Señor Jesucristo nos mostró principalmente cuando estaba muriendo en la cruz. Padre, 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 porque Dios es vuestro Padre. Muchas son las aflicciones del justo. No dice que unas cuantas, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Y nuestro Señor Jesucristo enfatiza en este punto. En el mundo van a tener aflicciones. Tristemente, y lo subrayo, en muchos escenarios, en muchos foros en donde debería estar hablándose de la palabra de Dios, se ha distorsionado y lo único que se reciben son mensajes de exhortación al hombre, son mensajes de superación, son mensajes en los cuales no se glorifica al Señor y no se reconoce la soberanía y la majestad de Dios. Dios es soberano. Dios es soberano. Y Él hace lo que hace porque quiere y nadie puede decirle por qué lo haces. Simplemente porque Él es Dios. Y si yo no soy capaz de entenderlo dentro de esta perspectiva, el resultado va a ser que voy a tener decepción, desilusión, desánimo y volveré al mismo punto diciendo, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Y la misericordia de Dios es tan grande que Dios seguirá diciendo, mientras sea derramada su gracia, aquí estoy yo. Todo lo que tienes que hacer es clamar a mí. Y la pregunta para nosotros es, ¿clamaremos al Señor? ¿Clamaremos al Señor? En alguna ocasión, pasando por una situación difícil en la familia, no yo de manera personal, pero en la familia, en una madrugada, el Señor me levantó a través de esto que les estoy señalando. Y el pensamiento que entró, y yo sé que no era mi pensamiento, sino que era la presencia de Dios diciendo, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde y hasta cuándo? ¿Hasta dónde tienen que llegar para voltear y clamar a mí? Pasamos por tantas dificultades, pasamos por tantas situaciones desagradables, pero no clamamos a Dios. Y el Señor nos dice, clama a mí que yo te responderé. Pareciera tan obvio, pareciera tan simple. Y la pregunta es, ¿hasta dónde tengo que llegar para voltear al cielo, para clamar a Dios y para decirle, Señor, ayúdame? Señor, ayúdame. Y la misericordia de Dios es tan grande que el Señor extenderá su brazo de poder
para tomarme, sujetarme y levantarme y sacarme del pozo de la desesperación y del pozo de la angustia, tal y como está expresado en su palabra. Hay un proceso, hay un proceso. No es como el hombre espera, porque el hombre quiere respuestas inmediatas. El hombre quiere ser testigo de cosas instantáneas. Y Dios tiene que trabajar con nosotros conforme a su propósito y a su voluntad y a su tiempo, sabiendo que el tiempo de Dios es eterno. Para nosotros, humanamente hablando, no lo es, pero hay una promesa de vida eterna. Le damos gracias a Dios y con base a estas citas bíblicas que hemos señalado, vamos a hacer la proclamación. La proclamación la puede hacer usted directamente sin leer los pasajes o puede leer los pasajes y hacer la proclamación. Recuerde la importancia de hacer a viva voz la proclamación, entendiendo y creyendo lo que usted está diciendo, porque es palabra del Señor. Y dice: Padre amado, ayúdame, ayúdame, porque ciertamente estoy atribulado, pero hoy entiendo, conforme a tu voluntad, que el propósito de esta tribulación es para mi consolación y salvación. Y de la misma manera que si soy consolado por tu amor, que es para mi consolación y salvación, también consolar a otros. Tú me haces entender que esta consolación y salvación opera en el sufrir de mis aflicciones. Y mi esperanza es para que de la misma manera en aquellos que han reconocido a tu Hijo como nuestro Redentor y Salvador, sean compañeros de mis aflicciones, así como en mi consolación. Tu palabra me dice que cuando los justos claman, tú escuchas. Hazme justo delante de tu presencia y de la misma manera líbrame de todas mis angustias y de todas mis aflicciones. Tú siempre estás cercano de los quebrantados del corazón y salvas a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero yo sé que de todas ellas tú me libras. Te doy gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le damos gracias a Dios y durante esta semana estuve preparando algún material. Parte tenía que ver con los mandamientos que el Señor le da a Moisés para que le sean transmitidos al pueblo de Dios y que finalmente hoy pueden llegar a nosotros. A veces los resumimos como los 10 mandamientos. Son 10 puntos importantes que en el Nuevo Testamento se resumen en 2. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y leyendo y reflexionando también específicamente sobre el libro de Juan en el capítulo 17, pero de repente el Señor cambió su programa y me dirigió al libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 2, en el cual, hablando precisamente de lo que estamos señalando en la proclamación, el Señor nos exhorta y nos dice: tengan por sumo gozo, y parece paradójico, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. ¿Cómo? Estén gozosos cuando se encuentren en diversas pruebas. No importa la prueba, estén gozosos. Y créame que no es fácil de comprenderlo. Pero la exhortación del Señor es esta: que no haya nada que pueda apartarme de Él.
que no haya absolutamente nada que pueda levantarse como una barrera y que pueda separarme hacia el amor de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo esto, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y ahí es a donde quiero llegar. Tener paciencia. Dice el salmista, y me habla en el Salmo 40, y dice, pacientemente esperé al Señor. No importa lo desesperado que yo esté, el Señor me dice, espera pacientemente, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seamos perfectos y cabales. ¿Qué me está diciendo el Señor? Que la paciencia va a llevarnos hacia una obra establecida por Dios, y el propósito de esa obra es hacernos perfectos y cabales. ¿Y qué significa perfecto y cabal? Que no va a faltar nada. No os faltará alguna cosa. Y al decir que no faltará nada, que la obra está completa, que no hace falta absolutamente nada, la palabra del Señor me lleva al momento en el que nuestro Señor Jesucristo, ahí en la cruz, levanta sus ojos para dirigirse al Padre y decirle, Padre, Padre, la obra que me mandaste hacer está terminada. Consumado es. Consumado es. La obra del Hijo fue perfecta y fue completa. No le faltó absolutamente nada. Y esa obra completa, suficiente y perfecta es para que nosotros hoy tengamos esperanza bendita de salvación eterna. Ese era el propósito. Continúa diciendo Santiago, capítulo 1:5, y si a alguno de ustedes le hace falta entendimiento, le hace falta comprensión de estas cosas, pídale a Dios. Pídale a Dios que le dé entendimiento, porque Dios da abundantemente y sin reproche. Pero pida, aquel que pida, hágalo con fe. ¿Está usted pidiendo con fe en medio de su angustia? No estoy hablando si está pidiendo en medio de su emoción. Una cosa es pedir en medio de mi emoción, en medio de mi dolor, en medio de mi circunstancia, sin la capacidad de poder entender lo que Dios quiere que comprenda. Y Dios quiere que yo lo conozca a través de su palabra. Si solo pido en mi emoción, no estoy comprendiendo este proceso de intimidad que Dios quiere establecer. A esto se refiere Santiago cuando dice que si alguno pide, lo haga con sabiduría. ¿Cuál sabiduría? La sabiduría eterna, la sabiduría de Dios. Pídale a Dios. Y Dios no es escaso, porque dice que nos dará a todos abundantemente y sin reproche. Es decir, Dios no dirá, eres un pecador y a ti te voy a dar tanto. Eres un pecador y a ti te voy a dar esto. Porque habiendo aceptado al Hijo, habiéndome arrepentido de mi manera vana de vivir, ahora soy justificado por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y como he sido justificado, ahora el Padre me ve justo y perfecto. Lo ve a usted justo y perfecto. Y como lo ve justo y perfecto, todo lo que usted pida, dice aquí, que conforme a la voluntad del Padre, el Padre se lo dará abundantemente y sin reproche. Continúa diciendo Santiago y diciendo, pero debemos de pedirlo con fe.
sin dudar absolutamente que el Señor lo hará, porque el que duda dice que es semejante como la onda del mar, que es arrastrada por el viento y es echada de un lado para otro. Que no piense el que es así como una onda del mar arrastrada por el viento de un lado a otro, que recibirá cosa alguna del Señor. El Señor se glorifica en medio de nuestra debilidad. Dice el libro de Joel, en el capítulo 3, versículo 10, en la parte final del versículo: diga el débil, fuerte soy. Pero no es una proclamación de motivación o de superación personal, sino que el Señor dice que aquel que no tiene fuerzas, el Señor lo levantará. Aquel que no tiene fuerzas, aquel que se ha quedado sin nada, aquel que puede decir: aquí estoy, Señor, no puedo ocurrir a nadie más, no puedo dirigirme a algo o a alguien para que me sostenga. El único que puede levantarme, el único que puede aumentar mis fuerzas, eres tú. Por eso dice: diga el débil, fuerte soy. En la segunda carta de Pedro, en el versículo 1, en el capítulo 1, a partir del versículo 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Todas las cosas de la vida y a la piedad nos han sido dadas por el divino poder de Dios. Mediante, ¿cómo nos han sido entregadas? Dice: mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Y continúa diciendo: habiendo huido, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia del hombre. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Todo lo que hay en el mundo, incluyendo el hombre, está destinado a degradarse, a descomponerse, a contaminarse. Todo, absolutamente. Y aquí nos está diciendo que las promesas de Dios, que son preciosas y grandes, lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Y el ser participantes de la naturaleza divina significa escapar de la corrupción del mundo. Escapar de la corrupción del mundo. Por eso en el libro de Apocalipsis, al final, dice que cuando hayamos dejado esta manera de vivir y hayamos alcanzado la vida eterna en la presencia de Dios, dice que entonces no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más enfermedad, no habrá más angustia, no habrá más lágrimas. Y dice el Señor: porque las viejas cosas habrán pasado. ¿Cuáles son las viejas cosas que habrán pasado? La corrupción que vivimos hoy, en todos los sentidos, en todos los sentidos. Continúa diciendo, segunda de Pedro 1:5, vosotros también pongan toda diligencia en esto, añadiendo a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento debe de venir el dominio propio, y después del dominio propio viene aquí
la paciencia, la paciencia, la paciencia. Y después de la paciencia, la piedad. La paciencia a través de la cual nosotros somos confortados y consolados. Y lo que sigue es la piedad, porque en la medida que usted ha sido confortado y consolado, ahora puede confortar y consolar a otros, y eso se llama piedad. Y cuando usted desarrolla la piedad, va implícito el amor hacia otros. Para nosotros se llama el amor fraternal, el afecto fraternal. Y la parte final, lo que sigue después de ese afecto fraternal, es el amor conforme al conocimiento de Dios, no conforme al conocimiento del hombre, porque el hombre es engañado en múltiples escenarios. Un hombre y una mujer pueden reunirse y tener una relación erótica, sexual, y decir que es amor, pero no tiene nada que ver con el amor eterno. Alguien puede decir que ama a su hijo hasta que necesita corregirlo, y el hijo puede pensar que el amor se terminó. Alguien puede amar a su esposo o a su esposa hasta que hay un conflicto que no pueden superar y piensan que el amor se terminó. Está hablando del amor que no termina. Está hablando del amor que todo lo puede. Está hablando del amor que es sufrido. Está hablando del amor que no es jactancioso. Está hablando del amor que nada espera. Está hablando del amor sublime. Está hablando del amor de Dios. El amor de Dios que para nosotros se reflejó cuando el Padre entregó a su Hijo en sacrificio por amor a nosotros. A veces ni siquiera podemos dimensionarlo y comprenderlo. Dios entregó a su Hijo por amor a nosotros, para que nosotros no tuviéramos muerte eterna, para que nosotros tuviéramos esperanza bendita de vida eterna, para que nosotros alcanzáramos la salvación. Ese es el amor supremo, el amor que dio el Padre, el amor que tuvo nuestro Señor Jesucristo al aceptar cumplir con el mandamiento divino de entregar su vida en la cruz como hombre, y en la confianza de que era un proceso que tenía que cumplirse para que después, como dice la palabra, de que el grano muriera, entonces diera mucho fruto, y fruto abundante. Para nosotros el fruto es el amor de Dios. Para Dios el fruto somos nosotros una vez que hemos sido reconciliados con Él. Déjeme recapitular en este aspecto cuando el Señor dice que lo primero que tiene que haber es fe. Recuerde usted que la fe como definición dice es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero si yo parto de una definición simplemente así, bíblicamente, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, probablemente no me diga nada. Porque la fe tiene que vivirse en el día a día. Y la fe la vivimos cuando decimos, Dios ha prometido que no me va a dejar y que no me va a desamparar y que me va a sostener con su diestra de poder, que yo no lo veo, pero que Él está conmigo, que yo no lo veo, pero me dice, esfuérzate y sé valiente, sigue para adelante, no te detengas. Eso es fe. Y la fe hay que vivirla. El Señor nos está hablando, a mí me ha hablado. Porque generalmente cuando yo decía fe, decía una definición. Y simplemente la repetía, pero quizás no la dimensionaba en la medida que debemos dimensionarla. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, pero ¿puedo vivirlo? ¿Puedo estar seguro que en medio de la peor circunstancia yo estaré confiado de saber que Dios tiene el control? Me han dado una noticia terrible. Dios tiene el control.
Me han dicho que probablemente esta vida como la conozca tenga que dejarla. Dios tiene el control. Es que perdí absolutamente todo. Dios tiene el control. Y cuando yo soy capaz de vivir en esta confianza, entonces Dios nos llevará a vivir de una manera que para muchos puede señalarse como una manera sobrenatural de vivir en la palabra y en la presencia de Dios. La fe significa tener confianza en que Dios ha dicho y lo hará. Significa tener confianza de que Dios no me va a desamparar. La fe significa que yo puedo reconocer a Dios en todos mis caminos y saber que Dios está ahí. La fe es saber que si desvío mi camino, el Señor me regresará al camino. Dice el salmista, me muestras el camino de la vida. A lo mejor ando por otros caminos, dice la palabra de Dios, porque los caminos que al hombre le parecen perfectos, el hombre no entiende que pueden ser caminos de muerte y de perdición. Pero Dios tiene un camino, el único camino, el camino, la senda de justicia. El camino, Jesús dijo, yo soy el camino. La fe entonces es un proceso vivencial en el día a día. Después de tener la fe, continúa diciendo que entonces viene la virtud. La virtud podemos señalarlo como la capacidad moral y excelencia del carácter de cada uno de nosotros. Porque en la medida que yo confío, en la medida que yo conozco, entonces yo camino seguro y entonces yo camino tratando de agradar al Padre. Y eso se refleja como una capacidad moral para vivir. Y el Señor sigue trabajando y después de la fe y después de la virtud, el Señor me llevará al conocimiento. Y el conocimiento, no me estoy refiriendo al conocimiento humano, a la ciencia, porque la palabra de Dios dice que toda ciencia terminará, pero el Señor no terminará. Y el conocimiento se refiere a la sabiduría eterna, se refiere a la revelación de Dios. En Proverbios 2:6 dice, porque Dios da la sabiduría y de su boca, de la boca de Dios, en otras palabras, de la palabra de Dios viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Quiere usted tener conocimiento? ¿Quiere usted tener inteligencia? Necesita la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios permanentemente. El conocimiento de Dios no es una teoría. No es como ir y aprenderme un libro y pensar que ya me lo sé. Tengo que vivirlo, tengo que experimentarlo. Y el Señor me lleva a Juan 17:3, en donde Jesús está hablando y está diciendo, y esta es la vida eterna. A veces no entendemos qué es la vida eterna. Y Jesús dice, esta es la vida eterna, que conozcan al Dios de la gloria, que conozcan al Dios verdadero y que conozcan al Hijo, que conozcan a Jesucristo, el cual el Padre ha enviado ante ustedes. El verdadero conocimiento debe transformar nuestras vidas. El conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios debe de tener la capacidad de transformar mi vida. Colosenses 3:10 habla de revestirse del nuevo hombre. Y para revestirse del nuevo hombre tiene que morir el viejo hombre. Quien no nace del agua y del Espíritu, dijo nuestro Señor Jesucristo, no ha nacido de nuevo. Y es necesario nacer de nuevo. Y ese nacer de nuevo viene a través de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios
y del conocimiento del acto público de manifestarse a través del bautizo, en el cual, de manera simbólica, nosotros decimos: con esto simbolizo la muerte del viejo hombre y el nacimiento de un hombre nuevo. Mientras no nazcamos de nuevo, no podemos aspirar al conocimiento y a la sabiduría de Dios. Dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Tenemos temor a Dios, no un temor de que nos va a castigar. Tenemos un temor reverente porque ahora decimos: no debo hacer tales cosas porque estas cosas no están en el orden de Dios y yo no quiero faltar a lo que Dios quiere para mi vida. Hay cosas que parecen buenas para nosotros y no lo son. Y Dios quiere llamar nuestra atención para que las dejemos. Pueden ser multitud de cosas. Quizás un hombre, un joven que quiere establecer un noviazgo y está empecinado en decir: es que yo quiero esto y yo quiero esto y yo quiero esto. Pero ante los ojos de la palabra de Dios, Dios tiene un propósito y un plan conforme a su voluntad. Y si yo me salgo de ese propósito y de esa voluntad, el resultado seguramente no me va a gustar absolutamente nada. Después del conocimiento, después de que yo he comprendido la sabiduría de Dios, entonces Dios permite que el hombre empiece a desarrollar la capacidad de dominar su naturaleza, la capacidad de dominar sus emociones, sus pasiones. No que el hombre las domina, sino que es a través de la palabra de Dios, habiendo sido sellados por el Espíritu Santo ahora tiene que hacer la obra completa. Y en el proceso de la obra completa, entonces viene el dominio propio, que es la capacidad para controlar mis impulsos, para controlar mis deseos, para controlar mi comportamiento. Y mire que esto es para todos todo el tiempo. En esta semana acabo de pasar por esta situación y la palabra venía a mí todo el tiempo y no podía ejercer el dominio propio porque circunstancias particulares, no voy a entrar en detalles, me sacaban de quicio, me hacían estar molesto, me hacían expresar mi malestar y yo sabía que no era correcto, yo sabía que tenía que apartarme de eso, pero aún en ello uno puede estar diciendo: Señor, ayúdame, ayúdame Señor, porque yo sé que esto no me va a conducir a nada bueno, el resultado no me va a gustar. Y el Señor es fiel, porque para empezar nos permite darnos cuenta. Y si nos permite darnos cuenta, entonces el Señor, a través de su Espíritu Santo, me fortalecerá para que yo siga adelante, para que me esfuerce y pueda abandonar las cosas que me impiden tener el control sobre mis sentimientos, sobre mis emociones, el ahora tener dominio sobre de ellas. Dice la palabra del Señor que no seamos como las olas del mar que van de aquí para allá, mecidas de un lado para otro, o que no seamos como las hojas de los árboles que son mecidas por el viento de un lado hacia otro, sino que ahora nosotros, conforme a la palabra de Dios, podamos tener control de las diversas situaciones. En el libro de Santiago dice que una manera de manifestar el dominio propio es a través del hecho de dominar y refrenar nuestra lengua. Dice que si alguno no domina su lengua, sino que engañamos a nuestro corazón, entonces la religión del tal es vana. Y hablar de la religión del tal es vana habla de la relación con el Señor. Una vez que hemos alcanzado el dominio propio, el Señor quiere darnos paciencia. Y llegamos al punto. ¿Qué es la paciencia? Con frecuencia nosotros hablamos de los pacientes. ¿Quién es un paciente? El que tiene paciencia para esperar una hora para que el médico lo consulte. En el contexto estrictamente hablando, un paciente es aquel que está pasando por un problema
Y ese problema le está causando dolor, le está causando sufrimiento, le está causando ansiedad. Y mientras no encuentre la solución, tiene que soportarlo. Ese puede ser el concepto real de lo que es un paciente. Y la relación con paciencia es exactamente la misma. Hay cosas que nos lastiman, hay cosas que nos desesperan, hay cosas que quisiéramos que ya no estuvieran ahí presentes, precisamente porque me incomodan, pero ahí están. El Señor quiere que desarrollemos paciencia. Y el desarrollar paciencia es tener la confianza de que el Señor actuará a su momento y a su tiempo conforme a su voluntad. Dice en el Salmo 40, pacientemente esperé al Señor, pacientemente. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar? Y de repente, dice el salmista, y el Señor escuchó mi clamor. No desmaye, hermano, no desmaye. Manténgase persistentemente en la palabra del Señor, orando en todo tiempo y diciendo, Señor, ayúdame. Señor, sosténme. Señor, oro a ti para que tú, Señor, escuches mi dolor, mi lamento, mi tristeza. Y en un momento determinado, el Señor actuará. Pacientemente esperé al Señor y el Señor escuchó mi clamor y extendió su diestra de poder, me tomó, me levantó y cuando me sacó del pozo de la desesperación, del pozo de la angustia, puso mis pies sobre el lugar seguro. Y cuando eso ocurra, cuando la respuesta del Señor llegue a su vida, nuestra actitud, nuestra manifestación entonces debe de ser como la del salmista. Por tanto, a ti cantaré y alabaré y diré, gloria mía, yo sé que mi Redentor vive. Finalmente, el haber pasado por la paciencia me debe de llevar a la piedad, y que significa ver a los demás que están sufriendo de la misma manera, con afecto, con entendimiento, sabiendo las situaciones por las que ellos están pasando. Dice en 1 Timoteo 4, versículos 7 y 8, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para nada es provechoso, pero el desarrollar la piedad, el desarrollar la benevolencia para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Desarrollar la piedad significa tenderle la mano al menesteroso, significa tenderle la mano al que llora, tenderle la mano al que sufre, tenderle la mano y alimentar al que no tiene alimento, tenderle la mano y vestir al que no tiene vestido, tenderle la mano a los huérfanos, tenderle la mano a las viudas. En esto se ejercita la piedad. Y a todo aquel que se acerque y te pida, dale, simplemente dale. Es un mandamiento del Señor. ¿Cuántas veces nos refrenamos metiéndonos en nuestra intelectualidad, pensando que a lo mejor estas personas que están pidiendo lo hacen simplemente para aprovechar la circunstancia y obtener un beneficio? El Señor dice que no te importe, tú dale, tú ejercita la piedad, ejercita la bondad. Segunda de Pedro 1:5, y pongan diligencia en todo esto. Y vuelve a repetir, añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Y cuando usted ejercita la benevolencia, cuando usted ejercita la bondad, entonces lo siguiente que viene es que Dios permite que usted empiece a desarrollar el amor por los demás. Y al estar desarrollando el amor por los demás,
entonces empieza a darse cumplimiento al segundo mandamiento. Y amarás a tu prójimo como si te amaras a ti mismo. Y eso irremediablemente lo va a llevar al primero. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por recordarnos que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por recordarme que yo debo de buscarte y reconocerte a ti en todos mis caminos. Gracias por recordarme, Señor, que tengo que levantar mis ojos para decir: el pan de cada día, dánoslo hoy. La palabra de cada día, dame tu palabra para este día, Señor. Esa palabra que sea viva y que sea eficaz y que me permita levantarme y seguir hacia adelante, estando confiado de que tú eres el que me sostiene. Gracias, Señor. Gracias por recordarme que nuestro Señor Jesucristo nos amó de tal manera que entregó su vida por nosotros. Gracias por recordarme que mientras Él estuvo presente aquí en la tierra, no rechazó absolutamente a nadie. Gracias por recordarme que Él no recortó su mano para el que estaba afligido, no recortó su mano para el que estaba sufriendo, no recortó su mano para aquellos pecadores, sino que simplemente abrió sus brazos y los amó. Y por lo tanto, ¿quién soy yo para rechazar a nadie entonces? ¿Quién soy yo para tener una actitud diferente? Señor, ayúdanos cada día para ser un reflejo de la imagen de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo, Padre, que la obra no es nuestra, sino la obra es de tu precioso Espíritu Santo, con el cual hemos sido sellados. Te doy gracias por este tiempo. Y Padre, conforme a la palabra expresada por tu siervo, el apóstol Pedro, en su primer sermón, diciendo: concédenos, Señor, concédenos, Padre, que hablemos de tu palabra con denuedo. Y mientras hablamos de tu palabra con denuedo, y ese denuedo no viene de nosotros, porque Pedro era un pescador. Cuando lo escucharon hablar, dijeron que este no es Pedro, que este no es un pescador. ¿Qué elocuencia tiene ahora? ¿Qué conocimiento tiene ahora? No entendemos de dónde lo ha sacado. Ese es la sabiduría de Dios. Y ahora Pedro se está dirigiendo al pueblo y está diciéndole al Señor: Padre, concédenos que mientras hablamos tu palabra con denuedo, y él podía hablar la palabra con denuedo porque no era él el que hablaba, sino era el Espíritu Santo, concédenos que mientras hablemos con denuedo tu palabra, extiendas tu mano, Dios, y haz sanidades, maravillas y milagros. Y hoy, Señor, nuestra petición es la misma para todos aquellos que escuchan tu palabra. Te damos gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo por este tiempo. Gracias, Señor. Que Dios los bendiga.